¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro momento mariano. Vamos a continuar con nuestro tema. No sé qué les esté pareciendo, pero la verdad yo me emociono. De hecho, pues lo estoy tomando esto de un trabajo bastante amplio que hice cuando estaba estudiando el doctorado, porque pues dentro de todo el estudio que uno va haciendo, le van pidiendo que en el camino vaya uno profundizando en ciertas cosas y van haciendo algunos trabajos. Y pues hice este trabajo del que estoy ahorita sacando algunas cosas y bueno, leo aquí, digo, hay que publicarlo, así que espero pronto poderlo publicar, a ver si lo podemos hacer un ebook para que sea más fácil de leer, porque luego ahora ya es más difícil de comprar ahí en las tiendas, ya la gente dice, no, sobre todo los millennials que ya creo que el papel lo consideran así como nosotros la piedra, así para picar, dicen, no, ¿qué es eso del papel? Ya no, acá no lo conocen, son paperless. Pero bueno, pues vamos a seguir hablando ahora de la oración mariana, pero vamos a entrar a un tema verdaderamente maravilloso que es el tema del rosario. La oración del rosario, pues como les comentaba ya desde el día de ayer, pues ha sido considerada por muchos como una de las oraciones más importantes, no solamente dentro de nuestra iglesia, sino que dentro de nuestra iglesia se ha visto incluso como un camino de contemplación. Es realmente una oración muy rica, y por eso quisiera hoy mostrarles algunos de los textos que pues nos hablan de esta realidad tan maravillosa, sobre todo con Pablo VI en la Marialis Cultus, que es el que más trató este tema, pero algunos otros como Pío X, que pues, nos decía que esta es la madre de todas las oraciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nace el rosario? ¿Qué es lo que es el rosario? Bueno, dentro de la práctica de la iglesia está esta sentencia de San Pablo que le pide a Timoteo que ore incesantemente. Entonces, pues en esa búsqueda de oración incesantemente, pues se fue poco a poco constituyendo lo que es la vida monacal. La vida monacal pues fue irse retirando algunas personas que fueron llamadas por Dios a este estado de vida y se retiraron ordinariamente a las montañas, ¿verdad? O al desierto. Y entonces ahí en el desierto, en la soledad, donde ya no hay nadie, solamente ellos, pues ahí se dedicaban sola y exclusivamente a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. Ellos, se puede decir que los monjes son los padres de la oración cristiana. Ellos son los que fueron construyendo el andamiaje de toda la oración cristiana. Y bueno, pues de ellos podemos aprender muchísimo. Con el paso del tiempo, pues se fue agrandando las órdenes religiosas o monacales y entonces pues empezaron a entrar personas que no sabían leer. Y en lo que aprendían a leer, pues cómo iban a rezar, si lo que se rezaba ordinariamente pues eran los salmos. Se decía que el religioso se llegaba a aprender el salterio completo, los 150 salmos, o al menos partes importantes de cada uno de los 150 salmos. De manera que oraba todo el día. Hoy nos queda como reminiscencia de esta forma de orar lo que llamamos nosotros el salterio, que es pues dentro de la liturgia de las horas, está formada pues ya dividida ahora en 4 semanas los 150 salmos, que aunque en algunas ocasiones se repiten, pues están ahí para hacerlo en todo el mes. Ellos lo harían en un día, en nosotros en un día se fijaron ya solamente ciertas horas. Anteriormente se llamaba el tema de maitines, que se rezaba a las 4 de la mañana, ¿verdad? Acompañado con el oficio de la lectura. O sea, ahí se leía una lectura de algún Santo Padre y de la Sagrada Escritura. Y luego, después de eso, pues algunos dormían otro rato, otros ya se ponían a hacer algunas otras labores. Luego vendría nuevamente el rezo de las laudes, luego alrededor de media mañana, lo que serían la hora intermedia de la mañana, y luego
a las 3 de la tarde la siguiente hora intermedia, y luego las vísperas, pues ya cuando se había acabado el trabajo manual, antes de la cena, y luego ya después de la cena para acostarse, pues lo que conocemos hoy como las completas. Entonces así se divide hoy el día, pero ellos no dejaban espacio. Nosotros pues entre hora y hora pues nos quedan mucho espacio, ¿no? de oración. Entonces, bueno, estos monjes que fueron entrando pues no sabían leer, y entonces ¿qué van a rezar? Pues Padres Nuestros o Aves Marías. Entonces a veces rezaban 150 Aves Marías o 150 Padres Nuestros. Ese es el origen ancestral del rosario, simplemente rezar Aves Marías, Dios te salve María, y así. ¿Qué pasaba? Que pues lo fueron haciendo como veían que los monjes rezaban también los salmos, que los decían. O sea, no era una oración pensada, sino simplemente era tener la palabra de Dios en la boca continuamente y estarla repitiendo. Esto tiene un efecto sumamente potente en el alma, ¿sí? La oración de los monjes del desierto, llamada también oración del corazón, oración jesicasta, está basada precisamente en el principio del rosario, es la oración jesicasta, que es la oración repetitiva de una pequeña fracción de la palabra de Dios, que se repite y se repite y se repite. Los monjes del desierto, esta pequeña oración, que es Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, la llegaban a repetir hasta 5,000 veces diarias. En todo un proceso, ¿verdad? De tal suerte que el alma se acostumbra a rezarla interiormente, y sin que uno se dé cuenta, el alma la está repitiendo. Yo durante mucho tiempo, cuando yo conocí la oración jesicasta, porque les decía que no hay una oración pura, si no hay, ¿y cómo reza el Padre Ernesto? Pues ahí hay todo un compendio, ¿verdad? O sea, la gente que viene conmigo de dirección espiritual o que quiere ir aprendiendo un poco sobre temas como la oración, pues le voy explicando todo esto, para que de todos los elementos que yo tomé, pues ellos también vayan tomando. Ciertamente se asoman, o sea, hay elementos de mi oración que asoman un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, la oración carismática, es decir, la oración aleluyática, asoma fácilmente. La oración mariana asoma de repente. La oración, obviamente, bíblica asoma mucho más. La oración de los salmos, ahí está. Pero también en otros momentos el tema de la meditación, ahí estaría toda la enseñanza de Teresa, que me bebí sus libros varias veces, de San Juan de la Cruz. Ahí estaría la enseñanza muy tremenda de San Ignacio de Loyola. En fin, hubo un periodo, sobre todo cuando entré al seminario, cuando la única oración que yo conocía era la oración aleluyática, la de los carismáticos, pues de repente pues me sentí medio perdido. Y yo pensé que esa era la única oración que existía, porque aparte de esa yo solamente conocía el Padre Nuestro y la de María. Bueno, y muchas otras oraciones que había aprendido de mis papás. Hasta ahí. Entonces, un día llego yo a la librería Paulinas, que era la única librería grande que existía en aquel tiempo, y de la cual yo ya era amigo de las hermanas. Le digo, oiga, hermana, ¿habrá algo sobre oración que yo pueda leer? Se me quedó viendo así como con cara de bicho raro, ¿no? Y me dijo, hermano, ¿de qué me dice? Sí, que si no tiene algo de oración donde pueda yo aprender algo más. Dice, mire, venga conmigo. Y me mostró todo un librero. La oración de la iglesia en 2000 años. No. ¿Cuánto se le acaba uno? Y eso me dio una sed tremenda por aprender, por conocer sobre la oración. Y entonces, pues obviamente ahí empecé a beber de todo esto, ¿no? Empecé a beber de las diferentes fuentes que poco a poco fueron pues serenándose ya en mi corazón, en mi alma. Y bueno, desde ahí pues se va avanzando, ¿no? Pero cuando yo conocí la oración jesicasta, ya para esto yo estaba muy relacionado con el Apostolado Mundial de Fátima, todo el tema del rosario, pues empecé a cambiar el Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, por Aves Marías.
Yo había llegado ya a repetirlo casi 3000 veces al día. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Yo me hice mi propio rosario, que son nada más 100 cuentas, y estar todo el tiempo duro y duro y duro y duro. Todo el tiempo que tenía libre entre clases y en todo momento, duro y duro y duro y duro y duro y duro. Luego lo empecé a cambiar por Aves Marías, las cuales rezaba como rezaba lo otro, sin poner atención. Simplemente, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Y me pasaba después, esto es algo que todavía hasta la fecha permanece en mí, no sé qué tanto esto todavía se repite en mi alma, pero me pasa con frecuencia, me pasaba mucho más antes, que cuando en una oración me distraía, regresaba a la oración porque me hacía consciente que estaba repitiendo el Ave María. De repente, o sea, no sé cómo, yo ya estaba rezando un Ave María. Y eso me hacía darme cuenta que ya había perdido mi hilo en la meditación. Y eso fue por la repetición incesante, continua de Aves Marías. Repetidas incesantemente, 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 hasta que verdaderamente, como dicen los monjes gesicasta, se impregna en el alma. Y el alma no duerme. Y el alma puede estar atenta a muchas cosas. Por eso las mujeres que son un poquito más espirituales, más alma, pues por eso ellas pueden estar en 3, 4 cosas. Nosotros somos monotemáticos, ¿verdad? Uno, si bien te va, ¿verdad? Y las mujeres están como en 5 o 6 temas y están pendientes de todo. Bueno, el alma así jala. O sea, puede estar pendiente de muchas cosas y puede estar trabajando en diferentes procesos espirituales al mismo tiempo, porque no es como nuestra materialidad. Aunque está inmersa, forma parte de nosotros, el alma, pues ahí también ocurren estos procesos espirituales que no podemos pues ni entender ni explicar muy bien, pero que funcionan de una forma como se las estoy explicando. Así que bueno, esa es una de las maravillas y ventajas del Santo Rosario. Se nos ha acabado nuestro tiempo, los espero mañana nuevamente 12 del día aquí en los Momentos Marianos para seguir hablando ahora de este interesante tema que llamamos el Santo Rosario. Hasta entonces, muchas bendiciones para tu casa.